Connie Delgado, Teresa y María, antes de que se nos vaya el tiempo, porque vaya que hay temas bien interesantes. Connie, lectura respecto a lo de Sinaloa. Ya no sé ni qué decirte porque son múltiples ángulos y múltiples temas, pero ¿cómo vas viendo este tema, Connie, por favor? Sí, lo primero es decir que el tema Rocha Moya, Insunza, nueva gobernadora interina y el destape de 2027 allá, pues en realidad hay que leerlos no de manera aislada, sino como hechos que están totalmente articulados, ¿no? Es decir, yo partiría de, en términos del análisis, en términos de que se trata de una operación de amplio control político, de sucesión adelantada y de reacomodo de élites dentro de Morena, pero eso sí, con la federación marcando el rumbo, ¿no? Y entonces, bueno, comienzo hablando primero de, pues, del rechazo que hizo Sheinbaum en términos del retorno de Rocha Moya, ¿no? Otra vez, la primera clave es que esto representa, pues, el final de un ciclo político. Evidentemente, es la señal más fuerte de que el gobernador perdió piso político en Palacio Nacional. Y bueno, bajo la lógica de la 4T, en términos justo de esto que señalabas de este candidato, bueno, de este aspirante que no llegó a Querétaro, pues evidentemente la lógica de la 4T parte de que cuando un mandatario estatal o pierde la confianza presidencial, pues su margen de maniobra se reduce a cero, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué llega Santiago Nieto allá? No me voy a meter en este momento, pero tiene que ver con esta lógica de la 4T. Y entonces, cuando volvemos al caso de Rocha Moya, evidentemente arrastraba pues un desgaste muy grande de seguridad, de inseguridad en Sinaloa, particularmente por todos los episodios asociados a la captura de los líderes del cartel de Sinaloa, pero también se añaden versiones sobre presuntos vínculos de su entorno con el crimen organizado. Y entonces, claro, el rechazo a su retorno no va a ser solo un castigo político, Julio, compañera, sino que en realidad es una decisión de control de daños. Y entonces, bueno, esto me lleva a la carta que acabas de leer, Julio, de Enrique Insunza, en términos de que se separa de la bancada de Morena. Evidentemente, todos estos elementos van apuntalando pues, al desgaste del rochismo en Sinaloa. Luego, la gobernadora interina, Graciela Domínguez, desde mi punto de vista representa una transición administrada, ¿no? Es decir, este gobierno interino de alguna manera pues implica una salida institucional que busca una estabilidad temporal, pero sin entregar el poder a ninguna facción local en disputa. Entonces, no se trata de una ruptura, evidentemente Graciela Domínguez no viene a hacer una ruptura, pero tampoco es una rochista, aunque haya trabajado en el equipo de Rocha Moya, sino que más bien es un perfil de transición con respaldo federal. Eso es lo que yo pienso en ese sentido. Y el destape de la coordinadora de Morena con rumbo a la sucesión, es una especie de una sucesión adelantada, ¿no? O sea, Imelda Castro se perfila como candidata de Morena para cerrar la era de Rocha Moya en Sinaloa. Entonces, si hago así una síntesis de todo esto así rapidísimo, diré que visto en conjunto hay una recentralización del poder, porque esto significa que Sinaloa deja de ser un espacio de autonomía relativa del gobernador y pasa a ser una entidad administrada políticamente desde la federación. Hay un desplazamiento de la élite local, el grupo de Rocha Moya pierde el control del gobierno, del Congreso y del partido, y en su lugar se instala una nueva coalición leal a Sheinbaum. Por otro lado, hay una sucesión controlada desde la candidatura de Morena, que se define desde ahora sin esperar la disputa electoral que tendría que ser. Y por último, aparece la seguridad como eje de todo esto, ¿no? Todo el reacomodo ocurre en medio de la crisis de violencia, de presuntos vínculos entre política y crimen organizado, y la federación pues necesita mostrar que toma el control. Y aquí, por eso es que digo, no es la reconfiguración de Sinaloa, no es un simple cambio de nombres, es una operación mayor, de mayor calado, que adelanta sucesión en donde tiene el control Morena, donde si la violencia no, pero al mismo tiempo hay un riesgo.
si la violencia no cede, si la disputa, en ese sentido, la disputa por la candidatura se va a desbordar. Y puede ser que esto anticipe pues una elección mucho más competitiva, pero también conflictiva y violenta para lo que será 2027, Julio, compañeros. Ay, jole, pues vaya, que está movidito todo esto. Teresa Rodríguez de la Vega, Sinaloa, poliedro del cual cara que veamos no será suficiente, creo yo, porque faltan muchas cosas todavía por decidir y resolver. Teresa, ¿qué nos dices sobre el tema? Añado un par de cositas para no extenderme mucho, Julio. Creo que si hacemos un balance de lo que resultó del intento de Rocha Moya de regresar a la gobernatura del Estado, el gran perdedor es Rocha Moya y la gran ganadora es Claudia Sheinbaum. Me parece que el corte de caja para el exgobernador o el gobernador con licencia perenne es muy negativo. Él tenía en realidad no solo capacidad de incidencia con la anterior gobernadora interina en los destinos puntuales del estado de Sinaloa y por lo tanto en la capacidad de que al interno hubiera posibilidad de investigar qué hubiera podido pasar durante su gestión, ¿no? Es decir, Rocha Moya seguía controlando Sinaloa hasta antes de retomar la gubernatura de Sinaloa y ahora perdió Sinaloa. Lo perdió primero con el nombramiento de una persona, como mi colega Graciela Domínguez, que si bien fue su secretaria previamente, he escuchado y leído muchas opiniones en términos de que había dibujado una enorme distancia respecto al exgobernador o a Rocha Moya, pues la perdió y hoy la recontrapierde. ¿Por qué? Pues porque con el nombramiento como coordinadora, es decir, como candidata virtual para el 27 de Imelda Castro, pues en Sinaloa quedó para el relevo en el 27 la fuerza diametralmente más opuesta a la que hubiera sido continuidad con Rocha Moya en el poder, pero además una eventual protección de lo que se le pudiera investigar en el futuro. Y yo ahí creo que, y me voy al otro balance, ¿no? Todo lo negativo que le resulta a Rocha Moya es directamente, inversamente proporcional a lo positivo que le resultó a la presidenta. ¿Por qué? Porque a la presidenta le había costado mucho trabajo simbólica y políticamente deslindarse de Rocha Moya. A Morena le había costado mucho trabajo simbólica y políticamente deslindarse de Rocha Moya después de que saliera esta lista de 10 nombres. ¿Por qué? Pues porque como luego pidió licencia, pues se tuvo que decir, la justicia lo investigará, pero no hubo una toma de distancia, no hubo un deslinde, no hubo una ruptura, mucho menos, ¿no? Rocha Moya, al regresar, o este amago de regreso, forzó a la ruptura, y eso hace que la presidenta en los hechos se esté deslindando de un pasivo político muy importante para su legitimidad en este momento, ¿no? Y además, fíjense, todo lo que, lo voy a intentar actuar sin separarme el micrófono. Hagamos de cuenta que lo que pasa en la 4T y en Morena es un abanico cerrado, es decir, todo lo que está dentro del abanico está juntito, ¿no? Cuando el abanico está cerrado está todo junto. Cuando tú abres el abanico, hay dos extremos que están muy lejos entre sí. Y aunque todo es parte del mismo cuerpo y cuando se vuelve a juntar están todos en lo mismo, esto genera mucha sensación de distancia. Con el nombramiento de Imelda Castro como posible próxima candidata, o como ya la virtual próxima candidata, la 4T tomó la máxima distancia posible de Rocha Moya, lo cual en el juego electoral de un Sinaloa afectado por la mala prensa que constituye Insunza, Rocha Moya, el secuestro del Mayo Zambada, el asesinato del rector de la universidad, etcétera, pues les resulta como muy positivo. Creo que esto es una forma como de no solo pensar en los juegos internos de un Estado que, además de recordar, sigue profundamente golpeado por las consecuencias de el movimiento que condujo a la entrega del Mayo Zambada en Estados Unidos, pero en términos como del balance general de la nación y de la 4T de cara al 27, creo que la enorme derrota de Rocha Moya y la victoria que en esa ocasión pudo capitalizar la presidenta es un elemento a tomar en cuenta. Bien, gracias, Teresa. María Vergara, ¿cómo abordar este tema de Sinaloa? Ahorita aprovechando
la imagen que nos presenta Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar de este abanico, pues sí, ahorita cerrado se ven muchos movimientos y muchas cosas interesantes, pero a fin de cuentas Sinaloa sigue cuando se abre, pues con su realidad del predominio del crimen organizado, de la estructuración de una serie de grupos políticos dominantes que mantienen a Sinaloa en una situación crítica durante larguísimo tiempo. ¿Qué piensas, pues, sobre este poliedro Sinaloa, María? Sí, hay dos elementos que yo quisiera destacar. Es que nos queda claro, o sea, primero voy a iniciar por el más controversial, para el último dejarme el que me parece menos controversial. Y el primero es que no podemos hablar en este momento lo que sucede en Sinaloa solamente como en términos de cambiar un candidato a otro, porque eso representa un cambio de verdad de fondo en la estructura de lo que está sucediendo en un estado. Yo creo que lo que reside de fondo, el problema en Sinaloa es que hay millones de pesos que se han invertido en sobornos a funcionarios para apoyo electoral. Y eso, ante eso, yo esperaría una declaración muchísimo más puntual del partido y de la presidenta para hablar muy claro cómo es que ciertos candidatos que han construido poder político, podemos decir, sí, muy pegado a una posición de izquierda, de dónde se están financiando, y no solamente de izquierda. Me parece que en México tenemos una tradición de que los políticos, no del todo y no en todos los estados, están siendo tan claros de dónde viene el financiamiento para sus campañas electorales. De fondo, eso es lo que reside con Rocha Moya, porque me parece que estamos olvidando que Estados Unidos, y que de ahí hablaré de otra cosa que es bastante problemática, está señalando a Rocha Moya y a 9 funcionarios a través de declaraciones hechas por El Rayo, un líder que producía, y con toda la cruzada de Estados Unidos del combate contra el fentanilo, declara que a quién le daban los sobornos, cómo llegaban, y ante eso me parece que también la presidenta tendría que presentar una investigación propia de qué fue lo que sucedió, si existen estos actores, y deslindar responsabilidades. Me parece que no pueden ser en el términos de justicia que nos piden constantemente saltos de fe, que confiemos en lo que dice una persona, sino necesitamos que se hagan investigaciones. Yo creo que algo que pasa en México es que la impunidad nos hace normalizar permanentemente que tenemos estos saltos de fe y no exigir la investigación como una manera rigurosa de gobernar y de averiguar qué está pasando. Y lo digo muy claro porque si dejamos elementos al aire de que permitan suspicacia respecto a lo que pasó en Sinaloa, dejamos abierta una puerta muchísimo más peligrosa, que es que Estados Unidos, a través de la DEA, y lo hemos dicho desde la semana pasada con Terry Cole, la DEA, la CIA, todo lo que implica como maquinaria arquitectónica de intervención imperialista, lo que están dejando abierto es la posibilidad de que Estados Unidos pueda decir quién en México es un criminal y quién no. Y me parece que como país tenemos que defender que esa investigación se tiene que hacer y que nos tienen que dar todos los elementos de hasta dónde van esas investigaciones, porque hasta el momento pareciera que no hay elementos para poder deslindar a nadie y que solamente es quitar a un candidato porque es muy malo. Es que no es muy malo, la acusación es muy grave y tiene que ver con el dinero que financió su posible campaña política, y que me parece que el partido no es que solamente te puedan correr del partido porque le hiciste algo a alguna compañera o hiciste una declaración polémica contraria a lo del partido. Es que de fondo subyace un problema que es fundamental para la soberanía y preservar la soberanía del país. Entonces, yo dejaría esos dos elementos. Por un lado, me parece la exigencia de recordar por qué Rocha Moya está siendo acusado, quién lo acusa. El Rayo fue detenido el 16 de mayo del 2023. Es del grupo de los chavitos, hay toda una campaña y se lanza con esta mega acusación de los Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico a partir del fentanilo, y nos está abriendo una cantidad de posibilidades que me parece que a la presidenta y a los diputados les debería de interesar este caso, no solo porque sea de un partido u otro, sino porque implica soberanía. Bien, gracias María, gracias por, por el abordaje de las tres sobre este tema.